Hola chicos, vamos a revisar rápidamente la tarea 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, la primera tarea de física eran ejercicios correspondientes a la clase 1 y 2 sobre potencial eléctrico, campo eléctrico, intensidad de corriente, ley de Coulomb, ley de Ohm y ley de Joule. Entonces, lo único que tenían que hacer, como en todos los problemas, es leer e identificar qué datos les dan y qué cosas les están pidiendo. Por decir, en el primero les dice que determinen la carga transportada. Aquí carga es lo que les está pidiendo, que es la Q. De un punto a otro, al realizarse un trabajo de 10 por 10 a la menos 4 joules y una diferencia de potencial de 2 por 10 a la 2 volts. Entonces, trabajo es T y diferencia de potencial es voltaje o tensión. ¿De acuerdo? Entonces, para este primer problema, aquí tenemos los datos y la fórmula que van a utilizar es la siguiente. El voltaje es igual al trabajo sobre la carga, porque son los datos que les están dando, ¿de acuerdo? Y lo que les piden es carga, entonces lo que van a tener que hacer es despejar. Esta carga pasa multiplicando y este voltaje ahora va a pasar dividiendo. De tal manera que les queda esta fórmula. Después lo único que hacen es pues sustituir sus datos y realizar las operaciones. Entonces tenemos Joule sobre volts. Esto al final nos va a dar coulombs, que es la carga. De tal manera que el resultado vendrá siendo este. En el siguiente problema les piden calcular el voltaje y les dan carga y energía potencial. Igual en sus diapositivas pueden encontrar una fórmula donde relaciona la energía potencial, la carga y el voltaje. Entonces, energía potencial, recuerde que es una energía que bien está dada en joules y la carga está en microcoulombs. Entonces, recuerden que estas son notación científica y tienen sus correspondientes valores. Entonces, micro, esta U medio chistosa, equivale por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, para mantener las unidades de Joule sobre Coulomb, tienen que cambiar este micro por 10 a la menos 6. Hacen su operación y al final les queda 9 volts. Entonces, para estas partes sí les recomiendo, dependiendo del modelo de calculadora que tengan, pues usen paréntesis, o sea, pongan esto entre paréntesis, y luego esto entre paréntesis, para que les salgan los resultados. Igual intenten en su calculadora repetir estas operaciones para que vean cómo lo tienen que acomodar para que les salgan. El otro ejercicio les pedía la distancia entre una carga, bueno, más bien la distancia a la que se sentía cierto potencial para esta carga determinada. Aquí tenemos 9 nanocoulombs y nanocoulombs en este caso equivale a 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? Entonces cuando vean en esta n es 10 a la menos 9. Entonces la fórmula que van a utilizar es que el voltaje es igual a la K, que es la constante de Coulomb, por la carga sobre la R, que es la distancia. Y como aquí les pide la distancia, lo único que hacen es despejar. Esta R pasa multiplicando y esta V va a pasar dividiendo. Sustituyen, igual les recomiendo que lo hagan paso por paso y con paréntesis. Y al final les quedaría una distancia de 0.2 metros aproximadamente. Ahora, para el caso del campo eléctrico, aquí el campo eléctrico se denota con la letra E. Si nos fijamos en el potencial eléctrico usamos V y aquí en este caso vamos a utilizar E. Entonces aquí lo que les pide es la fuerza que produce un campo eléctrico de esta carga. Entonces igual despejamos, lo que queremos ahora es dejar la fuerza sola. Esta Q va a pasar multiplicando y nos quedaría de esta forma. Entonces aquí igual aparece 2 microcoulombs y lo tenemos que convertir por 10 a la menos 6 coulombs. Haciendo nuestra operación nos quedaría que tenemos una fuerza de 1 por 10 a la menos 3 newtons. Newtons recuerden que es fuerza. El siguiente
problema nos dan la carga, la distancia y la constante de Coulomb. Y lo que nos piden es el campo eléctrico generado por esta carga. Entonces aquí igual 9 microcoulombs es 9 por 10 a la menos 6. Y esta parte, los centímetros los tienes que convertir a metros. Entonces siempre que vean centímetros se convierten a metros. Sustituyen en su ecuación y al final les queda que el campo es 5.06 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Estas son las unidades del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Ahora el último problema de campo, tenemos que aquí nos van a pedir la carga. Entonces lo que vamos a tener que hacer es despejar de esta misma ecuación que tenemos acá, pero ahora la carga. Entonces este R al cuadrado que está dividiendo va a pasar multiplicando y esta K que está multiplicando va a pasar dividiendo. De tal manera que Q es igual a E sobre R cuadrada sobre K. Entonces igual sustituimos. Recuerden cambiar de centímetros a metros. Y al final nos quedaría que la carga es igual a 1.1 por 10 a la 5 coulombs. Ahora para la intensidad de corriente, recuerden que la intensidad de corriente se mide en amperes y es carga sobre tiempo. Esta es su definición. Entonces tienen 6.5 coulombs y les dan 30 minutos. Estos minutos se tienen que convertir a segundos, ¿de acuerdo? Entonces aquí siempre tenemos que trabajar con segundos. De tal manera que serían 65 coulombs sobre 1800 segundos igual a 0.036 coulomb segundo, que es lo mismo que amperes. Y este problema también les pedía que lo convirtieran a miliamperes. Entonces lo único que hacían era multiplicar por 1000 para convertirlo a miliamperes y les quedaba 36 miliamperes. Entonces en esta parte pues los problemas se hacen igual, solo tienen que fijarse en el despeje, que es lo que les está pidiendo, y trabajar en las unidades correctas. Aquí en este caso, ya en la ley de Coulomb, la fórmula que utilizamos es la fuerza igual a K por Q1 por Q2 por R cuadrada. Aquí lo ideal es que tengamos dos cargas y se calcula la fuerza que hay entre estas dos cargas. Entonces igual, aquí tienen que cambiar de centímetros a metros. Y aquí les piden encontrar la carga número 2. Entonces lo único que hacen es despejar. Entonces este R cuadrada pasa para acá y este KQ pasa dividiendo. Aquí la primera carga es de 8 picocoulombs, que sería igual a por 10 a la menos 12. Entonces solo sustituimos y nos quedaría el valor de esta carga. En el siguiente caso les decía este problema de ley de Coulomb, dos cargas iguales. Entonces dos cargas iguales, decimos que Q1 es igual a Q2. Entonces si Q1 es igual a Q2, tenemos dos Qs. Entonces Q por Q es Q al cuadrado. ¿Sí? Entonces por eso escribimos así de esta manera. Entonces lo que hacemos es pasar esta R para acá, esta K para acá y sacar raíz para saber cuánto vale esta carga Q. Hacemos nuestra sustitución, nuestro cambio de unidades y al final tenemos que esta carga es de 1.8 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero recuerden que son dos cargas iguales, entonces Q1 va a ser igual a Q2, igual a lo que vale esta carga. En el siguiente caso, les hablaba de un protón. Entonces, en sus diapositivas venía cuánto era la carga de un protón. Entonces, aquí en este caso, pues lo que ponían era cuánto valía la carga del protón. Recuerden que el protón vale lo mismo que el electrón, pero con signo contrario. Y al final les quedaba 13.6 newtons de fuerza. Y en la parte de la ley de Ohm, pues la fórmula con la que trabajan es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y solo sustituyen
sus datos y obtienen el resultado. Y en el caso de la ley de Joule, tienen que también hacer su cambio de unidades, sustituir correctamente en cada uno de los datos que les piden. Entonces, en este caso, el problema ya les daba intensidad, resistencia y tiempo. Pero en el último problema no les daba intensidad, pero sí les daba voltaje. Entonces, con la ley de Ohm, de I igual a V sobre R, podían calcular la intensidad de este problema. Y ya con esta intensidad calculada, podían realizar su operación y encontrar cuánto valía Q. ¿De acuerdo? Y ahora, la tarea 2 fue la parte de capacitores y resistencias. El primer problema decía que teníamos este arreglo de capacitores y había que encontrar la capacitancia equivalente en paralelo, luego de todo el circuito y luego el voltaje en cada capacitor. En paralelo se refiere a que van a estar una enfrente de otra. Entonces, estas dos resistencias son las únicas que están en paralelo. Entonces, el primer punto sería C1 más C2, porque son las únicas que están en paralelo, igual a 6 picofaradios. Entonces, aquí son 2 picofaradios, 4 picofaradios, pero como son las mismas unidades, lo podemos dejar expresado así. Luego el siguiente punto es la capacitancia equivalente. Y aquí en este caso, hagan de cuenta que estas dos resistencias se van a convertir en una sola. O sea, cuando la sumemos, es como si desapareciéramos esto y aquí hiciéramos una línea con una capacitancia de 6 picofaradios. Entonces, esta nueva capacitancia y esta C3 que tenemos aquí van a estar en serie. Entonces, tenemos que hacer la suma en serie. Sería 1 sobre 6 picofaradios más 1 sobre 5 picofaradios, que les quedaría 0.36. Pero este 0.36 es 1 sobre capacitancia equivalente. Entonces tenemos que voltear o dividir, como lo quieran ver, de tal manera que capacitancia equivalente nos quede aquí. Y nos quedaría 1 sobre 0.36. Para que al final la capacitancia equivalente de todo el circuito sea de 2.73 picofaradios. Y luego vamos a utilizar esta fórmula para calcular la carga. ¿De acuerdo? Entonces queremos encontrar la carga total de todo el circuito. Tenemos nuestra capacitancia equivalente que acabamos de obtener y nuestro voltaje que nos da el problema de 60 volts. Haciendo esto tendríamos que la carga que hay en el circuito es de 163.8 por 10 a la menos 12 coulombs. Luego, aquí en este caso yo lo que hice fue hacerlo la de paralelo y la capacitancia 3, ¿de acuerdo? Pero también lo podían haber hecho la C1 y la C2 por separado. Entonces, haciendo esta parte, picofaradios es igual a por 10 a la menos 12. Entonces aquí va una C, aquí me equivoqué, es una C. Y los picofaradios. De tal manera que el voltaje es de 27.3 y el voltaje en el otro caso es de 32.7. Entonces si sumamos, aquí saldrían aproximadamente, más bien saldrían los 60 volts, que es lo que tenemos aquí. Entonces la suma de estos dos voltajes, al darnos 60 volts, cumple una de las leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya les puse los resultados. Les digo que pueden ser la de la parte en paralelo o pueden hacer una por una las resistencias, digo las capacitancias. Y ahora el último problema nos dice que de acuerdo con el arreglo de capacitores que estamos observando, calcular la resistencia equivalente del circuito en paralelo, la resistencia total,
la intensidad de corriente que circula por el circuito y la intensidad de corriente por cada resistencia. Entonces aquí en este caso igual, R3 y R4 están en paralelo, R1 y R2 están en serie. Entonces primero queremos hacer estas dos, una sola, para tener las tres en serie. Entonces aquí la resistencia en paralelo se suman de esta manera, de tal forma que nos queda 2.18. Entonces con nuestra nueva resistencia vamos a sumar y nos queda 17.18. Ahora nos pide la intensidad total. Entonces va a ser los 120 volts que vienen indicados en el problema entre la resistencia total que acabamos de calcular. Este sería el amperaje total de nuestro problema. Y después igual pueden hacerlo uno por uno. En este caso yo sumé la parte de la resistencia paralela y obtenemos diferentes intensidades de corriente, ¿de acuerdo? Para cada uno. Y bueno, aquí se lo resumo. Recuerden que intensidad de corriente es ampere, resistencia está en ohms y capacitancia está en faradios. Entonces les recomiendo que hagan un formulario, que revisen estos problemas, más aparte los ejercicios que les puse en las clases. Y si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, chicos, que estén bien.